Bien, nos vamos a quedar en esto, en el caso Monsalve. Ayer se vivió una jornada bien tensa en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por este caso, la que resolvió enviar un cuestionario al presidente Gabriel Boric, el que busca esclarecer supuestas incongruencias en las recientes declaraciones del mandatario sobre este caso. Vamos a conversar más sobre el tema. Estamos en contacto con Flor Baise, ella es diputada de la UDI y miembro además de esta comisión investigadora. Muchísimas gracias, diputada, por estar con nosotros y bienvenida. Hola Carla, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Quiero partir preguntándole lo más general, que es lo que muchas veces se preguntan los ciudadanos. ¿Qué utilidad, para qué puede servir una comisión investigadora cuando ya tenemos una investigación de la justicia en torno al caso Monsalve? Bueno, son herramientas distintas, son diferentes ámbitos y son los instrumentos que estamos utilizando. Y en este caso, por supuesto que nosotros como fiscalizadores y como Cámara de Diputados no podíamos quedarnos sin hacer esta comisión investigadora. Insisto, que se ha hecho en otros casos también de situaciones graves como esta. Y por lo tanto acá lo que se persigue es que se determinen responsabilidades políticas, responsabilidades administrativas y eventualmente, de acuerdo al conocimiento de los hechos, de lo que podamos ir ahí descubriendo, de acuerdo a las investigaciones o a los antecedentes que entreguen los invitados o los citados, también se deriven entonces a la Contraloría General de la República o al Ministerio Público para que determinen desde otra arista responsabilidades. Ahora, si bien está hoy día en los tribunales la investigación por violación, eventual violación y abuso sexual, no se ha mencionado, a lo menos hasta lo que hemos visto, que sin perjuicio que pueda ampliar esa investigación la Fiscalía, no se ha mencionado otras situaciones que son igualmente, o sea, son muy graves también y que se tienen que determinar responsabilidades respecto, por ejemplo, a hechos, los que hemos ido conociendo cada día, como son, por ejemplo, la obstrucción a la investigación en la justicia, la utilización del sistema de inteligencia, la vulneración, por lo tanto, a la ley de inteligencia, la omisión de denuncia, que también está establecida como un mandato y una obligación a todos los funcionarios públicos, establecido también en el Código Penal, y también una nueva delito que pudiese haber en materia de secuestro agravado, dado el conocimiento que hemos tenido de las circunstancias y la situación en que la denunciante, hoy día la víctima, se encontraba en estos hechos que han sido gravísimos y donde hemos visto que desde el gobierno también ha habido un pésimo manejo de crisis, donde ha habido una inactividad, por lo menos en los momentos previos, demoras en entregar información, han habido desaciertos y evidentemente eso a nosotros nos deja muchas dudas y desde ese punto Ya. de vista lo hacemos desde la Cámara de Diputados, nuestro rol. Ya, yo ya le voy a estar preguntando por la eventual ampliación de la querella. Ayer ustedes también tomaron una acción judicial en este sentido, un grupo de parlamentarias que ya le voy a preguntar por eso, pero me quiero quedar primero para ir ordenando la conversación con la comisión investigadora. Yo me imagino que aquí lo que se persigue, ya que usted me dice que son las responsabilidades políticas, tiene que ver mucho más con lo posterior al hecho mismo, ¿no? Muchos han dicho, bueno, pero es que el gobierno, ¿cómo se va a hacer cargo de una eventual violación de una de sus autoridades? Eso pasa en un foro interno, no se puede tener un control 24 horas. Ustedes apuntan a lo que ha pasado después y no sé si solo al manejo que tuvo la moneda o lo central son estas eventuales incongruencias que habría en el relato de cómo se manejó esta crisis. Bueno, las incongruencias dan lugar entonces a omisión de antecedentes, dan razón a que tengamos dudas respecto a que realmente quiénes supieron, en qué fecha supieron de estos hechos, y ahí entra entonces esta obligación de denunciar o de haber impedido que se cometieran vulneración a la función que cada uno de los que hoy día todavía se mantienen en la moneda o quienes no están en la subsecretaría, cuando por ejemplo, se hace uso de cámaras, por ejemplo, las cámaras que se revisan, que no se sabe entonces si estas fueron vulneradas, si se modificaron, donde eso es una razón muy importante para que precisamente se llegue a también como prueba a tener un juicio que sea el que determine realmente en base a las pruebas qué es lo que ocurrió, por lo tanto las sanciones. Si ahí hubo participación de personas en el cumplimiento de su cargo de mayor o de menor autoridad que infringieron, por lo tanto, el mandato que tiene cada funcionario público, evidentemente que eso también es un hecho muy importante que se tiene que definir y tiene que haber una responsabilidad administrativa y que eventualmente podría llegar a ser un delito cuando se infringe el Código Penal, cuando no hay no se cumple con la obligación
de a lo menos decir, a mí me están solicitando que haga tal o cual acción y yo me niego a ello porque está contra lo que es mi rol y mi obligación y mi deber como funcionario público. Entonces, cuando hay hechos que nos dicen que nadie conocía de esto, que solo era la ministra del Interior que le informa al director nacional de la PDI y ella le informa al presidente, cuando el presidente habla en esta conferencia de prensa que fue bastante extensa, Sí, hoy día lo que conocemos ahora es que alrededor de 11 personas sí supieron de este hecho. Está el jefe de la segundo piso de la Moneda, Crispi, está el jefe de gabinete o el ex Durán. jefe de Mm. gabinete de la Fuente, o sea, también Durán, del presidente, pero también del ex subsecretario de la Fuente. Entonces, y empiezan a aparecer hoy día la encargada de jefe de jurídicas que ya dejó el cargo, Sí. Ahora, toda diputada, razón. perdón, O pero sea, ahí, digamos, hay una trama de personas que conocieron de esto, ahora sí. sabemos, y pueden ser muchas más, entonces nos queda como esa duda y que es razonable absolutamente. ¿Qué es lo que hubo ahí? ¿Por qué se detuvo esto? ¿Por qué se demoró tanto? ¿Qué conversaciones hubo? ¿Qué más intervencionismo pudiese haber habido, no solo en las cámaras de seguridad, sino que qué otras acciones que hemos conocido como amenaza, amedrentamiento, en fin? Y eso se tiene que entonces clarificar. Probablemente va a salir también en lo que es la investigación desde el Ministerio Público, pero desde lo que es la Cámara de Diputados, evidentemente que vamos a citar a las personas que correspondan Mm. para que nos entreguen la información respecto a ello, porque esto no puede ser gratis, digamos, no puede haber ocurrido sin que haya efectivamente una comprobación de esos hechos y por lo tanto se asuman las responsabilidades respectivas. Ya, ahora, dentro de las primeras resoluciones que han tomado dentro de la comisión está enviarle este cuestionario al presidente de la República. Se ha insistido harto, lo ha dicho la vocera, el subsecretario del Interior actual, que el presidente en esa conferencia a la que usted se refiere, o punto de prensa de 53 minutos en Lampa, dio a conocer todos los antecedentes que tenía. Él lo dijo varias veces. El gobierno ha destacado la transparencia de esa instancia, pero ustedes hablan de incongruencias. ¿Cuáles serían las incongruencias o qué es lo que el presidente tendría que aclarar a su juicio en este cuestionario? Que él puede o no responder, pero si lo respondiera, ¿qué es lo que tiene que aclarar el presidente? Así es, él puede o no puede responder efectivamente. Esto se ha hecho en otras comisiones investigadoras, en otros gobiernos también, y se le envió cuestionario, se ha enviado cuestionario, así que es una herramienta, un instrumento que también se puede aplicar. Ujú. Él, si quiere o no, él ha manifestado que tiene la voluntad, digamos, a entregar antecedentes, pero claramente el cuestionario no lo tenemos aún, se va a redactar y se va a conocer por parte de los miembros de la comisión. Pero precisamente él, cuando hizo esa conferencia de prensa, no señaló que había conversado con Miguel Crispi ni con su jefe de gabinete, sino que solo era la ministra Toá que la que había conversado. Y por lo tanto, hoy día hay, como digo, una necesidad de saber qué otras personas estuvieron en conocimiento y por qué esas personas no fueron, si no hicieron nada o no presentaron denuncia, por qué entonces se omitieron hacerlo, qué razones hubo, si hubo algún tipo de presión, si no la hubo, o si simplemente fue un dejar ser una no cumplimiento a función, es decir, tomar con una ligereza, con bajar el perfil a una situación tan grave, o simplemente era porque se estaba entre los que hoy día conocemos que sí sabían, buscando una fórmula de bajar el perfil a esto y de que no se conociera. Recordemos que esto se conoce porque salió en una publicación Mm. en un periódico y Al diario ahí La Segunda. en el diario La Segunda. O sea, no sabemos cuánto tiempo entonces esto probablemente se habría encubierto, lo voy a decir así, y con que hoy día también se ha señalado que pudiese haber una suerte de pacto de silencio Diputada. entre todos los funcionarios que sabían. Y eso es importante que el presidente, como quien está a cargo, ¿cierto?, de la administración de todo el país, también nos dé una opinión y nos responda desde lo que él estime que es su conocimiento y que eso quede también en un espacio, digamos, formal, Mm. porque lo que hay en una conferencia de prensa no es un espacio formal ni oficial desde lo que nosotros tenemos como rol fiscalizador, que es en una sesión formalmente constituida en una comisión investigadora. Ya, perdón, es que me quiero quedar con dos palabras que usted usó y que ayer fueron bien polémicas dentro de la comisión, que tiene que ver con la figura del encubrimiento, con que aquí en el fondo se hubiesen hecho acciones para que esto no se supiera y para contener la crisis de manera oculta, digamos. Y esto del pacto de silencio, ¿eso para usted tiene un sustento, una base? Porque hay quienes dicen que a lo mejor esto se subestimó, que a lo mejor aquí primó el factor humano,
que Monsalve a lo mejor también manejó bien los hilos y contó una historia que a lo mejor fue verosímil en algún punto, y otros dicen no, que aquí en el fondo nada de eso es excusa para haber hecho rápidamente la denuncia, aunque la vocera de gobierno ha dicho varias veces que ya estaba instruida una investigación y que por eso no habría omisión de denuncia, que ya se sabía que había una investigación al respecto. Y algunos dicen, bueno, tienen esta mirada, como ustedes en la oposición, de que aquí no sería tan ingenuo en el fondo el devenir en la moneda. ¿Qué pruebas o qué antecedentes más bien les hacen pensar en esto del encubrimiento y un eventual pacto de silencio? Que ayer fue una figura que irritó harto a otros parlamentarios ahí en el Parlamento. Bueno, es natural que hayan estas posturas y la tensión, la primera sesión fue bastante tensa y la comisión constitutiva de la comisión investigadora, pero y cuando hablamos del presidente, mire, yo francamente aquí, ¿por qué nos merece duda? Porque este es un hecho gravísimo y además porque este es un gobierno que se declaró feminista, que ha levantado banderas de ello, donde las manifestaciones que ha habido de las tesis y otras respecto a otras situaciones similares y por supuesto muy graves todas. Pero y que hoy día hemos visto un silencio, lo vimos desde el comienzo, en donde no ha habido esas manifestaciones de que tampoco estoy de acuerdo con el escarnio público, con juzgar anticipadamente a los funcionarios, pero llama la atención que efectivamente, por ejemplo, haya habido un trato y una inacción, diría yo, un pasivismo desde lo que es el Ministerio de la Mujer. Por ejemplo, entonces me voy al componente un poco más ideológico del gobierno, entonces ellos probablemente, yo lo creo así, evaluaron que esto era una situación que les iba a pegar muy gravemente, entonces dilataron, buscaron la forma de hacerlo menos impactante, a lo mejor buscar alguna salida, probablemente también desde el punto de vista electoral les iba a tener un efecto, tratando de que a lo mejor dilatar esto pasara más tiempo, porque a mí no me parece y encuentro que no correspondía bajo ninguna manera que el presidente de la República no hubiese pedido la renuncia de inmediato cuando supo los hechos, cuando supo que había esa denuncia, ya debería haber pedido la renuncia y no haber dejado que esto siguiera, que él siguiera en funciones, estuviera en el Congreso informando sobre el presupuesto de la nación. Mm. O sea, como que nada había pasado. Y ahora sabemos que mucha gente supo de esto y estaban en conversaciones en La Moneda, viendo cómo manejarlo, en fin. Y sin embargo, él siguió en el cargo como si nada hubiese ocurrido. Entonces, a mí me parece que no se le dio absolutamente la relevancia ni la importancia acorde a la gravedad de los hechos que había pasado. Y ahí simplemente no cabía más que alejarlo del cargo de inmediato. Más Diputada. allá de los aspectos humanos que usted Mm. señala, que en eso no voy a, por supuesto, nadie quisiera, y una familia y todo su entorno, obviamente que son situaciones muy dolorosas, pero cuando se cumple un rol tan importante como este, donde la persona más importante de la seguridad del país, o la segunda más importante de la seguridad del país, en ese momento, recién conocido lo hecho, era además, de acuerdo a lo que él había declarado, el ex subsecretario Monsalve, que no se acordaba de nada durante un día entero o una noche entera y parte de la mañana siguiente, que no pudo cumplir con sus funciones, Ujú. que eran precisamente resguardar la seguridad de los chilenos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está el foco puesto? Y de esa persona, cuando dice perder toda la razón, digamos, durante muchas horas, y además era en un delito tan grave como era un hecho que dio lugar a una denuncia de violación o de abuso sexual, Diputada. evidentemente no daba para ningún análisis. Entonces, Sí. nos queda, por supuesto, muchas dudas respecto a quién más participó, qué responsabilidades tendrían que asumir cualquiera de las personas que estén dentro de este círculo que hubiese conformado este pacto de silencio que Ya, genera, claro, es que ahí para quería llegar. Yo quiero saber si usted cree que si fuera cierto todo esto, porque esta es una hipótesis y me imagino que se va a tener que tratar de demostrar o recabar antecedentes en este sentido. En esta lógica que usted plantea, que es algo más elaborado, que aquí se trató o de encubrir o de tener un pacto de silencio, ¿qué rol ve usted que jugó o jugaría la ministra del Interior, Carolina Toá? ¿No queda un poco más fuera de la toma de decisión después de que se haya filtrado su declaración? Y se lo pregunto porque es también la primera citada a esta comisión investigadora, pero lo que se ha sabido, lo que leímos todos de lo que se filtró, es que ella no se reunió con Monsalve ese martes 15, que trató de tomar contacto con él al día siguiente y ahí supo y se enteró de que estaba viajando al sur a hablar con su familia, por lo tanto ella no habría estado en esa toma de decisión. Y básicamente siguió después entonces lo que el presidente le habría instruido, que era que le iban a pedir la renuncia a Monsalve el jueves. ¿Usted cree que Carolina Toá quedó un poco fuera y ahora están más centrados en la figura del presidente, sus asesores y más en el segundo piso de la moneda que en los
ministros en este caso? Porque la ministra Orellana tampoco supo, el comité político tampoco supo. La ministra Orellana, de esto, fue una de las últimas en saber. Entonces no sé si se les puede imputar a ellos un mal manejo, a los ministros, o si esto ya escaló al segundo piso de la moneda. Bueno, mire, aquí nadie queda fuera ni se excluye hasta que no tengamos toda la información fidedigna o de primera fuente, o escuchando y pidiendo en este caso, dentro de la comisión investigadora, haciendo nosotros las preguntas que esperamos sean respondidas y esperamos que concurran también quienes sean convocados, y particularmente en este caso la ministra del Interior, que es la primera citada. A mí me parece que ella tiene una responsabilidad, sin ninguna duda. Ella es la ministra del Interior, tiene una responsabilidad política importante, muy importante. Ahora, más allá, y en eso cuando hablamos de responsabilidad política, es quien está en el mando jerárquico más relevante, digamos, en este caso del ex subsecretario. Ella es la principal autoridad en materia de seguridad, y tiene una responsabilidad porque ella es la responsable de cómo se manejaba esta crisis. Ella es la que le tiene que responder al presidente del manejo de la crisis y de todo lo que es precisamente el Pero segundo ella dice que se piso. tomaron decisiones por las que ella no pasó, digamos, o que no se le Porque consultó. tenemos que demostrarlo y saber si realmente eso es así, que no Ya. tenemos que escucharla. Y efectivamente, claro, si no se le consultó, bueno, ahí el responsable es directamente del presidente, porque es muy difícil creer que no, o sea, por lo menos debería entonces haber tomado a su gente más cercana y haber hablado con la ministra del Interior, que es la que interlocutaba y que estaba en un contacto permanente y diario con el ex subsecretario que estaba a su cargo. O Diputado, sea, muy, ¿a muy, quién muy cortito, porque a quién está a cargo de, de sí. la persona que cometió, que está denunciada de manera por este hecho tan grave y que demuestra una inexperiencia en este manejo y del equipo político en general? Y ella es la representante del equipo político, Muy porque aquí hemos cortito, visto a la espera de ver lo que va a decir Carolina Toá. Ustedes ayer interpusieron una querella contra, o sea, en este caso una querella criminal, pero por delitos distintos: secuestro agravado en contra también de la ministra del Interior por obstrucción a la justicia, infracción a la ley de inteligencia y omisión de denuncia. El secuestro agravado es contra Monsalve. ¿Ustedes esperan que esta investigación penal que está llevando adelante la justicia se amplíe a todas estas otras aristas en el fondo? Cortito porque se me da el tiempo. Sí, bueno, como dije, lo que hoy día conocemos es la denuncia de violencia materia de abuso sexual y de eventual violación, pero de estos otros delitos desde sede penal no se han mencionado. Y por lo tanto creemos que es muy importante que eso también entre y se investigue criminalmente, porque no es menor lo que ya he señalado cuando se vulnera el sistema de inteligencia del país, quienes sean, en el caso del ex subsecretario, de la ministra Toá, y quienes resultan responsables. Lo mismo la omisión de denuncia, y por supuesto que el secuestro agravado ya es un tema necesariamente que afecta al ex subsecretario, donde es agravado porque hubo una consecuencia de este eventual secuestro que da lugar a un hecho que es tan grave o el más grave como es la violación, y que por supuesto tiene que eso ser probado en los tribunales. Nos parece que eso es muy, muy relevante y no ha sido tomado en la investigación, por lo menos hasta ahora. Probablemente el fiscal Armendáriz igual lo tiene considerado, probablemente, pero nosotros como parlamentarias creímos que es también nuestra responsabilidad instalar esto, hacer esta querella de manera que esto vaya paralelamente entonces con el juicio que hoy día se está o que va a comenzar ya por la violación y el abuso sexual. Bien, pues le queremos agradecer, diputada Flor Baise, por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias a usted, Carla. Nos vemos.